¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición de Ciudad por Ciudad desde la capital correntina. Vamos a arrancar programas especiales relacionados con las iglesias más importantes de la ciudad capital. Llegamos en este caso a la esquina de 25 de Mayo y Buenos Aires para conocer tanto la historia como el presente y las actividades que llevan adelante en la iglesia La Merced. Vení, acompáñame. En esta iglesia vamos a encontrar a un amigo de la ciudad de Corrientes que tiene mucho que ver con la historia, con el conocimiento, es parte de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes y además trabaja dentro del municipio. Alexis, un placer. Gracias por estar siempre predispuesto a poder contarnos tantas cosas lindas de aquí. Un gusto recibirte. Gracias. En nuestra casa. Bueno, la idea de hoy es poder contar un poco sobre esta mítica iglesia que mucha gente conoce, pero algunos detalles están desconocidos y la idea es poder compartirlos con la gente. Bueno, la patrona de la ciudad desde 1660 es Nuestra Señora de la Merced. Por lo tanto, esta es la casa de la patrona, el templo sagrado de la patrona. Hoy vamos a conocer un poco la historia de los mercedarios, la historia de los franciscanos y cómo se estableció la orden y el convento en este solar desde principios de los tiempos de la colonia. Una de las más históricas, entonces. Así es. ¿Podemos entrar y vamos conociendo? Vamos, entonces. Bueno, nos encontramos en la iglesia, en el santuario de Nuestra Señora de la Merced. El origen del santuario se remonta a 1635, con el establecimiento de los frailes mercedarios. ¿Ya era en este lugar? En este lugar física? Siempre. Sí. Este era el antiguo solar en el que se estableció originalmente la ermita dedicada a San Juan Bautista, patrono tradicional de la ciudad, que pronto vamos a celebrar en este mes. Aquí existía una ermita dedicada a San Juan Bautista y en torno a ella se organizó el primer cementerio de la ciudad. ¿En este lugar? En este lugar. Bajo estas losas están los primeros vecinos de la ciudad. Los primeros españoles que vivieron en Corrientes fueron enterrados en este lugar. Acá nos encontramos en este solar hacia 1628. Hay un fraile mercedario, consta en las actas capitulares del Cabildo de Corrientes, que solicitó y obtuvo del Cabildo la autorización para establecer iglesia y convento en este solar. A partir de 1635 se establecen los mercedarios, construyen iglesia y convento y en las actas capitulares del Cabildo de Corrientes de 1647 ya consta el primer registro de la existencia del convento y de la iglesia de la Merced. O sea que desde allí tenemos los primeros números y por supuesto la gente, los protagonistas que hicieron parte de la historia de la iglesia. Así es, encontramos a los primeros mercedarios ya viviendo en esos tiempos en la ciudad, al inicio de la colonia, y la existencia de la primera cofradía de Nuestra Señora de la Merced ya hacia 1647. Y también nos encontramos con la segunda orden religiosa, de las 4 órdenes religiosas históricas que se establecen en la ciudad. La segunda son los mercedarios. Los primeros son los franciscanos en 1607, que llegaron prácticamente 20 años después de la fundación de la ciudad. Bien, ¿y en qué momento pasa al poder, en este caso de los franciscanos, lo que hoy conocemos con la Iglesia de la Merced? Bueno, la iglesia estuvo durante 2 siglos administrada por los mercedarios. El último de los mercedarios muere en 1825 y entrega las llaves de la ciudad a el gobernador don Pedro Ferré. El brigadier general don Pedro Ferré se hace cargo del templo de la patrona y expropia los terrenos. Es decir, hacia 1826 se produce la expropiación de los terrenos, quedando esto en manos del gobierno provincial, y se funda una primera escuela, el Colegio Argentino, que funciona en los claustros de la Merced desde 1826 hasta 1856. O sea que tiene actividad estatal también. Tiene actividad, queda a cargo del gobierno provincial, en ese momento del gobernador Pedro Ferré. Posteriormente, hacia el 16 de febrero de 1841, se sancionan 2 leyes referidas a la utilización del convento. Una establece la creación de una escuela para mujeres,
una escuela secundaria para mujeres, que era el Colegio de Montserrat, para la educación de mujeres. Sí. La otra establecía la creación del primer antecedente de educación superior en todo el nordeste argentino, que fue la Universidad de Estudios Superiores San Juan Bautista. De inicio acá. Claro, totalmente. Empezó acá la universidad en su primera instancia, podríamos decir así, y después este fue uno de los antecedentes que se tomó para la creación, ya en el siglo XX, de la Universidad Nacional del Nordeste. Claro. Duró entre 1 año y 3 años, pero sí alcanzó para tener 3 rectores, uno de los cuales fue Santiago Derqui. ¿Quién Después, es Santiago Derqui? Presidente de la Confederación Argentina. Fue el primer rector, era un señor de apellido Díaz Colodrero. Posteriormente fue Santiago Derqui el segundo rector. Y esta es una universidad que duró poco tiempo porque no alcanzó a cubrir todas las cátedras con los docentes que se requerían para completar las carreras. Por lo tanto, se iniciaron muchos estudios, pero no llegó a tener graduados. De todas maneras, es el antecedente más importante que tenemos de educación superior, claro, en el siglo XIX. El inicio. El inicio de la educación superior en todo el Nordeste. Posteriormente, hacia 1857, toman posesión de esta iglesia el 22 de enero de 1857, toman posesión los frailes franciscanos. Estos franciscanos pertenecían a una congregación vaticana que, con el nombre de Propaganda Fide, propaganda fide quiere decir propagación de la fe, eran misioneros que se habían diseminado por todo el mundo. Originalmente eran 12 italianos, los primeros que llegan, y posteriormente, hacia 1861, una segunda remesa, llegan 8 más a integrar la comunidad de ese colegio apostólico original de la Merced. Y allí comienzan actividades haciendo el intercambio entre el Estado y volviendo el poder total a la Iglesia. Claro, el Estado lo que hace es, a través de una ley, la legislatura correntina le otorga la custodia y administración del santuario y de todos los bienes a los frailes franciscanos de Propaganda Fide. Hay una historia muy interesante que tiene que ver con el gobernador Juan Pujol, que es el que los trae a los mercedarios, a los franciscanos en aquel momento, a instancias de un gran sacerdote que fue gobernador también de Corrientes después de Ferré. El único gobernador que tuvimos que era canónico. Gobernador religioso, ¿no es cierto? Sí. Un gobernador sacerdote que fue José María Rolón. José María Rolón era un sacerdote que a la vez presidía la legislatura, era diputado y presidente de la legislatura de Corrientes por el Partido Federal, que era el partido de Pujol. A partir de ese momento, convence José María Rolón a Pujol de la necesidad de convocar a los frailes de Propaganda Fide para que se hagan cargo, para que vengan a la ciudad y tomen posesión de esta iglesia y se hagan cargo de esta administración. Y ahí se da el paso, claro. Los frailes de Propaganda Fide estaban en la Argentina desde un año antes, habían llegado en 1854 y vivían en el convento de San Lorenzo. Y el 22 de enero de 1857 ellos celebran aquí una misa y un Te Deum de acción de gracias y toman posesión de la iglesia. Desde ahí y hasta nuestros días, la custodia y administración del templo está en manos de los frailes franciscanos. Cuando hacemos la recorrida vemos muchas imágenes que llaman la atención, por supuesto el altar mayor tan característico. ¿Qué podríamos describir de lo que hoy encontramos dentro del templo? Bueno, nosotros estamos en una iglesia que ya no tiene las características arquitectónicas de la original, ¿no es cierto? La iglesia colonial fue demolida, fue una construcción precaria, lógicamente, construida con las técnicas constructivas de la época y con los materiales de la época. Esa iglesia original de 1635 fue demolida y en su lugar se reconstruyó otra
que fue la que conocimos en la época de las cautivas, ¿no? El regreso de las cautivas, que se van a cumplir ahora 150 años de aquel hecho. Se produce ese acontecimiento histórico en otro templo anterior a este, que fue el del siglo XIX. O sea que tuvimos 3 templos. Sí, reconstruida 3 veces. La que hoy conocemos, esta estructura que hoy conocemos, ya con el volumen y la importancia de este templo, es de 1900. Conocemos ya un templo del siglo XX. Se comenzó a construir en 1900, se terminó hacia 1905 la fachada y el campanario con la torre, que fue durante muchos años la torre más alta que había en Corrientes. Durante muchos años, hasta que existieron edificios de altura, esta era la torre más alta y el campanario. De todas maneras, sí podemos rescatar, y de los altares laterales, que son bellísimos, esta iglesia conserva los altares laterales, por lo tanto, en cada uno de ellos podemos ver los años en que fueron donados. ¿Y por quiénes también? Y por quiénes fueron donados, exactamente. Hacia fines del siglo XIX están fechados todos con el nombre de la donante en cada caso. Si tenés que elegir 2 característicos, es difícil, ¿cuál podemos comentar con la gente? Bueno, a mí me gusta especialmente este altar, que es el altar de... Ahí lo vamos a ver, vamos a mirarlo. mirarlo. Ya lo vamos a ver. Este es un altar magnífico que tiene la escena del Calvario, ¿no es cierto? Está María al pie de la cruz y está el preferido de los discípulos de Cristo. Acá podemos ver que fue donado por Agustina Llano de Bedoya y Teodolfa Llano de Lubari en 1896. Qué lindo que es la conservación de la historia, ¿no? Así es. Para saber de dónde venimos, cómo eran las costumbres también anteriormente y cómo hemos llegado hasta el día de hoy. Cómo hemos llegado hasta el día de hoy y cómo las familias más antiguas de la ciudad tributaron su devoción en estas donaciones que nos llegan hasta hoy como un patrimonio valiosísimo. Acá, por ejemplo, tenemos un testimonio bellísimo. Fíjate vos la imagen de Nuestra Señora de Itatí representada con la tez morena. Como originalmente suponemos fue. que era, ¿no? Claro. Como suponemos que era. Este, dedicado al Sagrado Corazón, es una bellísima pieza de mármol de Carrara con incrustaciones. Ahí ves el trabajo y las incrustaciones de ónix que tienen las columnas. Allá tenemos otro dedicado a la Virgen del Carmen. Y acá vale decir algo que es muy importante. Sí. Nuestra Señora del Carmen también es generala del ejército argentino, como Nuestra Señora de la Merced. La Virgen de la Merced es patrona del ejército argentino con título de generala. Y también Nuestra Señora del Carmen es patrona del ejército porque las dos han sido elegidas por nuestros 2 padres de la patria. San Martín eligió a Nuestra Señora del Carmen como patrona del ejército de los Andes y Belgrano le otorgó su bastón de mando y eligió a Nuestra Señora de la Merced como patrona del ejército del norte. Son compañeras. Exactamente, son las 2 advocaciones que son patronas del ejército con título de generala. El año pasado atendimos 109.000 consultas, 16.500 emergencias y más de 4.000 internaciones. Hicimos 1.104 cirugías cardiovasculares, de las cuales 200 fueron en niños. Una de las cosas que más orgullo nos da es que en el cardiológico atendemos a todos. Tengan o no tengan cobertura social, todos reciben la misma atención de calidad. Son pocos los centros que realizan trasplantes en el país. El Instituto de Cardiología es uno de ellos. En el último año se realizaron 19 trasplantes renales y 5 trasplantes cardíacos. Nosotros vamos a estar eternamente agradecidos porque salvaron la vida de nuestro hijo. Estamos poniendo la mejor medicina al alcance de todos los correntinos.
SPS Salud. Trabajamos todos los días para brindarles mejores beneficios, con una gran trayectoria que garantiza el mejor servicio. En Corrientes, San Juan 656, sucursales en toda la provincia. SPS Salud, su mejor opción. Pinchería Meli, donde se viste toda la familia, es elegir lo que te gusta. Con la mejor atención, asesoramiento, moda, variedad, el mejor precio y la calidad. Somos líderes en venta por mayor y menor, con ofertas imbatibles. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Contamos con fabricación de productos propios con la marca MG. Envíos en la capital y en el interior. Estamos ubicados en Avenida Independencia 4229. Pinchería Meli, donde se viste toda la familia. Estábamos conversando en el altar mayor, sí, y es momento de poder describirlo, que también es una pieza importantísima dentro del diseño, la arquitectura y por supuesto nuestra historia. Y acá podemos ver en la hornacina principal del altar, sí, vemos la imagen histórica de Nuestra Señora de la Merced. Esta imagen data de 1730, es la imagen original, podemos decir, esta fue una imagen que fue encargada por los mercedarios a España y fue construida en 1730 en la Escuela Española de Nápoles. En ese momento Nápoles todavía pertenecía a España. Llegó a Corrientes en 1742 y desde entonces recibe la devoción, la donación de la fe del pueblo correntino. Vemos el altar allí, vemos algunos detalles también en las imágenes. ¿Quién acompaña a Nuestra Señora de la Merced? Bueno, acompaña a Nuestra Señora de la Merced los dos patronos y fundadores de las dos órdenes religiosas que tuvieron a cargo de este templo. San Francisco de Asís, sí, en esta mano, y San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced. San Pedro Nolasco era un laico que fundó la Orden de Nuestra Señora de la Merced en el año 1218 para la redención de los cautivos, para redimir a los cristianos que estaban cautivos por los musulmanes durante la invasión de los moros a Europa. Es decir que acá podemos ver en el altar, en el ábside, se dice en el ábside del altar. ¿El ábside sería? El ábside es arriba, la parte superior del altar. En el ábside podemos ver el escudo de los mercedarios en este lado, que es el original de la primera fundación del convento, sí, y el segundo es el escudo del rey de Aragón. Ese escudo representa el origen de la devoción a Nuestra Señora de la Merced en España. La Virgen de la Merced es patrona de Barcelona, ¿no es cierto? La barcelonesa le dicen, patrona de Barcelona. Y el origen de la devoción está en el sueño de San Pedro Nolasco, que al tener un sueño en el cual la Virgen le habla, se presenta al obispo de Aragón diciéndole que había tenido un sueño y le cuenta el sueño. El obispo había tenido exactamente el mismo sueño y las mismas palabras le había dicho la Virgen. Entonces los dos deciden presentarse al rey de Aragón explicándole lo que le había sucedido. Da la casualidad de que el rey también había tenido el mismo sueño. En los tres coincide el mismo sueño y las mismas palabras de la Virgen. Les pide fundar una orden militar para la redención de cristianos cautivos. Caminamos hacia el primer piso para mostrarte la capilla del Camarín, que es una capilla magnífica, es un lugar bellísimo que yo quería que lo conozcas porque es como un lugar muy íntimo de oración donde sentimos muy fuerte la presencia de la Virgen. Ella está muy presente en este lugar. Es lo que más por ahí relacionamos con lo de la Virgen de Itatí, que también encontramos el camarín. También tiene su puede camarín acceder en la basílica, ¿no es cierto? Esta bellísima capilla que hoy conocemos fue donada
en 1920 por doña Luisa Leiva de Llano. Luisa Leiva de Llano hace esta donación en memoria de su marido, don Mariano de Llano. Mariano de Llano era un hombre muy importante de la vida política y de la ciudad y social de la ciudad. Había sido el primero que ejerció el periodismo en Corrientes. Él era escritor y su esposa, que era muy devota de la Virgen, decide donar esta capilla dedicada para hacer el camarín de la Virgen a la memoria de su marido. Este es un lugar muy lindo, muy especial, donde la Virgen es bajada el 13 de septiembre de cada año con motivo de la preparación de la novena y se le cambia el traje. ¿Y el que vemos ahora cuál es el traje que vemos ahora? El que vemos ahora es un traje de ordinario, decimos, que es el que ella lleva todos los días del año. En los momentos en que se prepara la novena patronal, se cumple cada año con el mandato del Cabildo de 1660. El acta capitular del Cabildo de Corrientes del 13 de septiembre de 1660 la proclama patrona y auxiliadora de la ciudad y sus contornos, así dice el acta, y exige al gobierno, el Cabildo, que anualmente se le celebre la novena y la saquen en procesión en el día de la fiesta. ¿La gente puede acceder a este camarín durante qué días? En este camarín se desarrollan algunas celebraciones. Sí. Se celebra la misa y otras celebraciones como casamientos, generalmente bautismos, se celebran en este lugar. Celebraciones más pequeñas dadas las dimensiones de la capilla. Tiene también un órgano de tubo, similar al órgano de tubo del Templo Mayor. Y bueno, es un lugar donde la gente puede rezar. Generalmente está abierto los sábados a la mañana para las oraciones y para la visita de los devotos. SPS Salud. Trabajamos todos los días para brindarles mejores beneficios, con una gran trayectoria que garantiza el mejor servicio. En Corrientes, San Juan 656, sucursales en toda la provincia. SPS Salud, su mejor opción. Yo estoy feliz con mi instituto nuevo. Construimos un nuevo servicio de internación de 16 habitaciones, una unidad coronaria de 14 habitaciones, una unidad de terapia intensiva de 14 habitaciones y muchas obras más. En otras palabras, aumentamos la capacidad del cardiológico en un 50% y todo con tecnología de última generación. Más y mejores instalaciones nos ayudan a atender más pacientes. Todo se hizo de la mejor calidad, los revestimientos, las puertas automáticas, el aire acondicionado sanitario, los paneles solares, todo pensado para una mejor eficiencia energética. Estamos ampliando el Instituto de Cardiología, orgullo de todos los correntinos. Pizzería Meli, donde se viste toda la familia, es elegir lo que te gusta. Con la mejor atención, asesoramiento, moda, variedad, el mejor precio y la calidad. Somos líderes en venta por mayor y menor, con ofertas imbatibles. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Contamos con fabricación de productos propios con la marca MG. Envíos en la capital y en el interior. Estamos ubicados en Avenida Independencia 4229. Pizzería Meli, donde se viste toda la familia. Antes de irnos y con tanta buena información histórica, aquí también las cautivas tienen un lugar importante. Así es. Y tenemos que recordarlo porque son nuestras, por supuesto. Y recordándole a la gente también, Alexis, que la iglesia es parte de las 7 iglesias que hacen dentro de la historia, por supuesto, y el recorrido en Semana Santa, y que es un punto incluso turístico muy importante. Es una de las iglesias más importantes de la ciudad por el valor de su patrimonio y pertenece al circuito de las 7 iglesias históricas
que dan lugar a nuestro circuito de turismo religioso de la ciudad, que es importantísimo, que es uno de los circuitos fundamentales que tenemos en la ciudad y que nos hace además únicos, porque en el nordeste no hay otra ciudad que tenga 7 iglesias históricas del valor patrimonial de nuestras iglesias. Vamos a despedir entonces con esto. Tenemos más para ver. Tenemos mucho más para ver. Mucho más para ver. Abrimos la puerta del mausoleo de las cautivas. Las cautivas correntinas de la Guerra del Paraguay se cumplen en este año 2019 150 años del regreso de las cautivas. Ellas fueron homenajeadas en el año 2007 en el marco de los 50 años de la coronación pontificia de Nuestra Señora de la Merced, trasladando sus restos a este templo y descansan en este mausoleo que fue donado por la ciudad de Corrientes para que descansen eternamente a los pies de la Virgen. Acá podemos encontrar las urnas que guardan los restos de 4 cautivas con sus 2 hijos, los 2 hijos que fueron con ellas, Carmen Ferré de Alsina con su hija Carmencita Alsina Ferré y la señora de Cabral con Manuel Cabral, Jacoba Plaza de Cabral con su hijo Manuel Cabral. Ellas descansan acá con sus hijos y hay una última urna que es un cenotafio, es una urna que está vacía, pero que homenajea y representa a aquella que quedó en Paraguay, aquella que murió en el Paraguay de cólera morbus y que sus restos nunca fueron encontrados porque dice la tradición, dice la historia, que ella fue enterrada por sus propias compañeras en algún lugar del Paraguay que nunca vamos a saber. Entonces acá está homenajeada con un cenotafio, una urna vacía que la representa. Claro, es el símbolo para no olvidar y para símbolo poder de ella que también historia. Fue parte de esa historia y de ese cautiverio tan doloroso. En noviembre de 1869, ellas fueron rescatadas por una corbeta brasileña y volvieron a Corrientes y cumplieron, antes que reencontrarse con su familia, cumplieron su promesa a Nuestra Señora de la Merced. Caminaron descalzas y harapientas como llegaron de ese tremendo cautiverio, caminaron desde el puerto hasta la iglesia y rezaron a los pies de la Virgen una salve de gratitud por haber llegado sanas y salvas a su casa. Alexis, estamos en una recorrida aquí en la iglesia Nuestra Señora de la Merced. Nosotros vamos a seguir en este paseo y los invitamos a ustedes también a que vengan a conocer en detalle la historia correntina a través de las 7 iglesias que tanto el municipio promociona y difunde a través de la Dirección de Turismo de la Secretaría. De la misma manera acompaña al gobierno de la provincia y nosotros vamos a poder contarles un poquito más en los próximos programas. Así que seguimos recorriendo aquí la iglesia Nuestra Señora de la Merced. Muchas gracias. Gracias.